Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal. Vuelven a salir noticias sobre el conflicto silencioso que está sucediendo paralelo a la situación de Gaza. La situación de Gaza que ya la sabemos muy bien, aquí la hemos documentado. Esto no se ha detenido, siguen las tensiones. Ahora mismo pues el punto álgido es la frontera de Rafah, donde se han acumulado, ¿no?, muchos palestinos para refugiarse ahí en el sur de Gaza, pero ahora Israel pretende hacer una emboscada en ese lugar, una operación militar. Ya sabemos los efectos que estas operaciones han tenido. Pero en este caso vamos a hablar de un tema que ya hemos venido tocando y es sobre esas operaciones silenciosas. Y digo silenciosas porque no se hablan ampliamente en los grandes medios de comunicación, y es sobre la ocupación que está haciendo Israel en Jerusalén del Este. Sabemos muy bien, porque lo he comentado en videos anteriores, que Israel tiene Jerusalén Occidental desde el año 67, 1967, si mal no recuerdo. Intentaron ocupar en esa misma época Jerusalén del Este, es decir, Jerusalén en su totalidad, pero solo le fue reconocida la parte occidental a nivel internacional. Ellos se apoderaron de ese pedazo y desde entonces su intención es obtener totalmente Jerusalén, tanto occidente como del este. Y además sabemos que en Jerusalén del Este está el monte del templo y el anhelado deseo de este pueblo de reconstruir su tercer templo para cumplir así sus proyectos y sus profecías. Entonces, en medio del conflicto que se originó desde el 7 de octubre, ha venido ocurriendo esto. Israel acelera la expansión de asentamientos en Jerusalén del Este. Recuerden, Jerusalén del Este es la parte que aún está bajo el mandato de Cisjordania, no pertenece oficialmente a Israel. Entonces, ¿qué hacen ellos? Comienzan a ocupar barrios y terrenos de forma ilegal y poco a poco han ido ganando terreno, han ido ganando fuerza en esa parte para ir debilitando, ¿no?, digamos que el poder que ha tenido Cisjordania y los palestinos en esa zona, y al final pues ocupar todo Jerusalén. Han ido acelerando esto desde el estallido de lo que ha sucedido en Gaza, los planes para construir y expandir colonias en Jerusalén Este, la parte ocupada, ¿no? Entre el temor en muchos barrios palestinos, como el de Tuba, amenazado por la promoción de dos recientes asentamientos que reducirían aún más sus estrechos límites. Desde hace décadas, los más de 14.000 palestinos de esta barriada con viejas casas de piedra se han visto cada vez más marcados por los planes urbanísticos de Israel. Este se incautó de muchas de sus tierras a fines de los 90 para construir Har Homa, que es una colonia que ahora se alza en un monte frente al barrio palestino, donde muchos de sus habitantes tenían sus cultivos. Usted se preguntará por qué Israel ocupa tanto territorio con estos barrios, si al final pues ellos les interesa Jerusalén y el monte del templo. Bueno, esto es porque ellos consideran, y así está consignado en sus textos sagrados, que esa es su tierra prometida, toda la zona de lo que es Israel. Digamos que el territorio es más amplio, pero esa es la zona central donde ellos estaban establecidos, que se establecieron ahí a punta de conflictos en el pasado, sacando a los pueblos cananeos y bueno, todo lo que la historia bíblica cuenta. Pero para ellos esa es la tierra que su Dios les prometió, eso es de ellos, y obviamente dicen tener el derecho ancestral de poder ocupar todo eso. Ellos no van a ceder ni un centímetro a los palestinos, a los árabes, de esa zona. Entonces, claro, ellos llegan, ocupan y dicen, esto es de nosotros. Construyen barrios, ocupan y dicen que están en todo su derecho. Y así poco a poco han ido desplazando y sacando a los pueblos árabes, en su mayoría palestinos, que han vivido siempre en esa zona. Entonces, ahora, ¿por qué se está acelerando? Porque esto desde los años 60 viene sucediendo, pero se ha acelerado en los últimos años y sobre todo desde lo que está ocurriendo en Gaza. El conflicto de Gaza desestabilizó la zona y ha hecho que ellos aprovechen esta situación de debilitamiento de la autoridad palestina en todo esto para ellos imponer su ley, para ellos imponer su fuerza, y cuando termine en Gaza, su arremetida será Jerusalén del Este, la parte de Cisjordania, porque estas ocupaciones son
entre comillas, pacíficas. Es decir, ellos van, construyen y colonos hebreos comienzan a ocupar. Esto no se está haciendo con digamos, con un conflicto. No hay disparos aquí, no hay bombazos. Simplemente llegan, obviamente, con la presencia, ¿no?, del ejército, de la policía de Israel y comienzan ahí a construir. Pero en el futuro cercano lo más seguro es que no sea tan pacífico como está siendo, sino ya un poco más a la fuerza. Esta creciente colonización que se cierne de nuevo sobre esta vieja aldea que con la ocupación israelí de 1967 fue anexionada a la demarcación municipal de Jerusalén. En la ciudad santa viven actualmente unos 350.000 palestinos, en torno al 40% de la población total, con permiso de residencia, pero sin ciudadanía en su gran mayoría y con trabas para subsistir en ella. Según explican, la mayoría de gente de Tuba solía heredar la tierra de padres a hijos, como pasa pues en muchos lugares, ¿no?, sin estar inscritas en el registro de propiedad, en un sistema tradicional e informal que eliminó Israel. ¿Por qué este sistema oficial para registrar los territorios, las viviendas, fue eliminado por Israel? Sencillo, porque no les convenía que estos territorios estuvieran registrados a nombre de palestinos de manera formal y de manera legal. Y eso les permitía a ellos después llegar a ocupar los terrenos, y si se van a los términos legales, no hay con qué sustentar de que esa tierra es de los palestinos. Pero los judíos sí pueden sustentar, entre comillas, que toda esa tierra es de ellos basándose en sus textos sagrados. Entonces son muy astutos. Lo planearon todo muy bien, eliminaron el sistema de registro de propiedad allá en Jerusalén y ahora ellos tienen toda la autoridad, la supuesta autoridad, para llegar allí y hacer sus barrios. Vemos cómo actúan. Desde 1967 lo vienen programando todo. Esto se alegó que no podían probar que esos terrenos eran propios, lo que contribuyó a la desposesión de las familias palestinas de la aldea. Y ahora Israel aceleró los planes expansionistas tras el estallido del conflicto. Según la ONG israelí Ir Amin, que investiga la expansión de colonias en Jerusalén del Este, esta política se agilizó aún más desde el inicio del conflicto entre Israel y el grupo de Hamas el 7 de octubre. En solo 4 meses avanzó 17 planes con más de 8.400 viviendas en colonias en Jerusalén Este. Miren esto, en solo 4 meses avanzó 17 planes con más de 8.400 viviendas. Entonces se entiende el interés de ellos en extender el conflicto lo más que puedan. Entre más se extienda lo de Gaza, más tiempo tienen ellos para acelerar su plan expansionista. Recordemos que su principal objetivo no es Gaza. Gaza es como para distraer, para centrar la atención de la comunidad internacional en ese conflicto. Entonces, claro, allá se están dando duro, han hecho un ataque muy fuerte, han desplazado, bueno, han llevado a la ruina a lo que es la Franja de Gaza. Pero detrás de esto, su objetivo real es este que estamos viendo en esta noticia. Esto es lo que no se dice en los medios de comunicación tradicionales. Este es el verdadero objetivo. Y es el verdadero objetivo porque si usted analiza, los palestinos y el grupo de Hamas no es una oposición seria para Israel, no es una amenaza seria. Israel podría acabar con todo su armamento, con toda la tecnología militar que tiene, podrían acabar de un día para otro con toda la Franja de Gaza y con todos los grupos opositores. Pero a ellos les conviene tener ese distractor, esa excusa de que hay un grupo opositor que los ataca, para ellos generar todo el conflicto y el revuelo, y de esa forma tener más argumentos para atacar a esa población, para desplazarlos y para apoderarse de toda Jerusalén. Ese es su propósito profético, su templo y su Mesías. Entonces, mientras distraen por acá con Gaza, ellos por el otro lado van acelerando la ocupación de Jerusalén del Este. Vean, 4 meses, 8.400 viviendas. A su vez se denuncia que esto sucede mientras las autoridades a través del Ministerio de Justicia aceleran vías para confiscar tierras y favorecer que pasen a manos de colonos o entidades israelíes derechistas que promueven la colonización en territorio palestino. Mientras los palestinos se ven constantemente privados de los derechos básicos a la vivienda y la propiedad en Jerusalén Este,
y el Estado sigue su sólida inversión en promoción de asentamientos para afianzar el control israelí sobre más territorio. Entre los 17 planes que afectan a varios barrios palestinos de la urbe, los dos proyectos para UNTUBA incluyen uno en fase inicial que busca construir unos 650 domicilios y otro ya aprobado que se traducirá en la promoción de casi 1.800 viviendas para israelíes. Esto también demuestra ese plan profético y es de que los israelíes esparcidos por el mundo retornen a su tierra. Entonces, claro, para retornar ellos necesitan dónde vivir y estos planes, 17 planes de viviendas, pues se tiene previsto construir miles y miles de viviendas, miles de barrios para que ellos tengan dónde vivir cuando regresen. ¿Esto qué demuestra? Primero, esta planificación de construir miles y miles de viviendas y la ocupación total de Jerusalén. Esto demuestra que ellos saben que su cumplimiento profético está cerca, porque una de las señales de la cercanía de la reconstrucción del templo y de la llegada de su Mesías es que el pueblo de Israel retorne por completo a su territorio. El final de la diáspora. Aquí hemos mencionado una profecía de Jeremías, que se la voy a colocar por acá, que habla sobre los 70 años de exilio. Dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo les enviaré mi buena palabra y los haré volver a ese lugar, es decir, a su tierra. Yo os visitaré, dice Jehová, y los haré volver a su lugar, a su tierra. Entonces lo que esta cita está diciendo es que luego de 70 años de exilio, que en ese contexto de ese mensaje o esa profecía se está hablando en el contexto de Babilonia, cuando es destruido el primer templo, ellos duraron 70 años allá en Babilonia. Luego de los 70 años se les permite regresar a su tierra y reconstruir el segundo templo. En el presente la historia se repite. Ellos son exiliados en la diáspora en el 70 después de Cristo y hacia el año 1948 se oficializa el Estado de Israel en Palestina. Pasan 70 años al 2018 y al transcurrir los 70 años comienza a cumplirse esa misma profecía de Jeremías, cuando dice que cuando se cumplan los 70 años yo os enviaré mi buena palabra, los visitaré y les haré volver a ese lugar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Obviamente desde 1948 los hebreos por el mundo han comenzado a retornar. De ahí la ocupación de territorios que hemos visto en los mapas, cómo ha ido avanzando la colonización hebrea. Pero desde que se cumplieron los 70 años en el 2018, esto se aceleró impresionantemente. El señor Jared Kushner, mientras Donald Trump estuvo en el poder, hizo varias inversiones inmobiliarias en Israel. Construyó muchos barrios, muchas viviendas para contribuir al retorno de los hebreos esparcidos por el mundo. Y ahora están acelerando más ese proceso. O sea que el punto de inflexión fueron los 70 años del 2018. Unos años después estalla el conflicto en Gaza y ellos saben que tienen que acelerar, porque hay otra enseñanza de ellos que habla de la duración de una generación, que ellos dicen que está entre los 70 y 80 años. Esto está en uno de los salmos y esto está relacionado con el mismo tiempo de los 70 años que habla Jeremías, que sería el tiempo máximo de suplicio de una nación. Ya se cumplieron los 70 años, pero ese tiempo se extiende máximo hasta los 80 años de duración que tendría para ellos una generación. Entonces, si vamos a los 80 años, tendríamos el año 2028. Estamos en el año 2024. Faltan 4 años para que se cumpla el tiempo máximo de esa generación que ellos hablan. Entonces, de aquí al 2028, esto tiene que estar listo. Ya los asentamientos totalmente terminados. Muy posiblemente Jerusalén ya sea totalmente de ellos, porque de aquí a 4 años, ¿cuántas cosas no pueden pasar? Se han pasado 4 meses del conflicto del 7 de octubre y miren todo lo que han avanzado. ¿Cuánto no van a avanzar en 4 años? Quizás de aquí a 4 años ya esté el templo, ya esté casi en su totalidad el pueblo hebreo reunido allá en Israel, solamente esperando la aparición de su Mesías. De aquí a 4 años. Esto es una proyección que perfectamente puede ser así o pueda que no. Pero como vemos las cosas dentro de todo lo que está sucediendo, esto tiene pinta de que ellos ya se están preparando para lo que va a venir. Por eso están acelerando la ocupación de Jerusalén.
y su interés es cuanto antes ganar esto porque necesitan el templo. El templo es crucial para sus profecías, para cumplir todos los mandatos que su Dios les envió. Aquí vemos el mapa de Jerusalén y esto es lo que ellos están ocupando. Esta es Jerusalén occidental, por acá donde muevo el cursor, y acá está la parte oriental. Esto es lo que ellos están acelerando en la ocupación. Rodear todo esto de barrios hebreos, todos estos manchas grises que vemos acá son barrios y todo esto está siendo ocupado. Luego apoderarse ya de esta zona del monte del templo y ya Jerusalén será totalmente de ellos. Entonces esta ocupación masiva y acelerada tiene que ver principalmente con el templo, no con otra cosa, porque eso es lo que ellos necesitan. Ya tienen prácticamente todo este territorio, Gaza ya la tienen controlada y solo les falta Jerusalén oriental, porque occidental ya es de ellos. Pero hablando un poco más de Jerusalén, ¿cuál es el estatus de Jerusalén actualmente y por qué genera polémica? ¿Y qué países mudaron allí su embajada? Porque el hecho de que muchos países estén apoyando a Israel y estén mudando las embajadas a Jerusalén está relacionado con el cumplimiento de las profecías de ellos. Las élites mundiales saben que el tiempo del cuerno pequeño está cerca. Y el cuerno pequeño es el anticristo, que al final es el que manda en el mundo. Luego de Estados Unidos, otros países tomaron la decisión de trasladar su sede diplomática a la ciudad de Jerusalén, donde, bueno, están el centro, ¿no?, de las tres religiones monoteístas, una medida que rechaza la mayoría de países, especialmente el mundo árabe. Claro, el mundo árabe no está para nada de acuerdo con esto, porque saben que esto amenaza la autoridad que ellos todavía tienen sobre Jerusalén. Y aquí está el monumento principal, el Domo de la Roca, y aquí está la mezquita de Al-Aqsa, que los árabes saben que los hebreos tienen la intención de destruir y las van a destruir. ¿Cómo lo van a hacer? Eso está por verse. En caso de que el presidente Javier Milei concrete su promesa de mudar la embajada argentina a Tel Aviv a Jerusalén, no sería el primer país de América Latina en hacerlo. Luego de que el presidente norteamericano Donald Trump anunciara el 6 de diciembre del 2017 el traslado de su sede diplomática a la ciudad santa para el judaísmo, el cristianismo y el islam, en abril del año siguiente lo siguió Guatemala y en el 2021 Honduras y Kosovo. Paraguay movió brevemente su embajada a Jerusalén en 2018 y después de unos meses regresó a Tel Aviv. El año pasado, Papúa Nueva Guinea se sumó a los países con sede diplomática en Jerusalén. La eventual mudanza de la embajada a la ciudad santa significaría poner fin a la neutralidad que la Argentina mantiene respecto al conflicto entre Israel y los palestinos desde 1948. Recordemos que el estatus de Jerusalén en un principio pues era un territorio neutro bajo el control de la ONU. Luego pues Israel ocupa Jerusalén occidental. Jerusalén del Este quedó bajo el control de Cisjordania y bueno, los países por lo general no se metían en ese conflicto, no tomaban postura en esos bandos, pero de un tiempo para acá ya hay varios países que reconocen a Jerusalén como la capital de Israel, la capital indivisible, que no es lo mismo. Ya Argentina tomó postura, sabemos que Milei es pro Israel y ya tomó la decisión de mudar la embajada, en el cual el futuro de Jerusalén es el punto más álgido y reconocer efectivamente esa ciudad como la capital del Estado de Israel, tal como sostienen los israelíes. Según el plan de las Naciones Unidas para la partición de Palestina en 1947, una votación en la que Argentina, gobernada por Juan Perón en aquella época, optó por la abstención. Jerusalén quedaría constituida como una ciudad internacional, separada del resto de Israel, pero la guerra que siguió a la declaración de independencia israelí un año después dejó la ciudad dividida. Cuando terminaron los combates en 1949, la frontera del armisticio, a menudo llamada línea verde, porque estaba dibujada con tinta verde, dejó a Israel en control de la mitad occidental y a Jordania en control del sector oriental, que incluía la famosa Ciudad Vieja, que es la que le interesa a ellos. Y el dominio de las mezquitas, el Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos, una de las paredes del legendario Templo de Jerusalén y el lugar más sagrado para el judaísmo. Toda esa zona de estos lugares santos para las tres religiones está dentro de Cisjordania. Así que ahí
supuestamente pues Israel no tiene mucho poder, pero en Jerusalén la Vieja hay mucha presencia de policía y del ejército israelí. Y ellos ahí han ido ganando autoridad. Oficialmente no es de ellos, pero eso pronto va a cambiar. Pero durante la Guerra de los 6 días de 1967, Israel ocupó Jerusalén Este y desde entonces toda la ciudad ha estado bajo la autoridad de Israel. Los palestinos y también miembros de la comunidad internacional siguen viendo a Jerusalén Oriental como la capital de un futuro Estado palestino. Es decir, ese movimiento, como lo que decía ahorita, de 1967, donde Israel ocupa Jerusalén del Este, no es reconocido de manera internacional. Entonces quedó como una ocupación ilegal, por eso Israel no ha podido hacer siempre lo que ha querido en Jerusalén del Este. Y porque muchos países veían esa parte oriental como una futura capital de un posible Estado palestino que nunca llegó y nunca va a llegar. Porque esa era la puja del pueblo palestino, de que fuese reconocido por la comunidad internacional como un Estado y poder establecer ahí su capital. Pero eso nunca va a suceder. Hasta 1980 varios países, incluyendo Costa Rica, El Salvador y los Países Bajos, tenían en Jerusalén su sede diplomática, pero la permanencia de las embajadas en la ciudad comenzó a tornarse polémica cuando aquel año el entonces primer ministro Menachem Begin designó a toda Jerusalén como la capital del país. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respondió con una resolución que condenó la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel, no se legalizó y declaró la medida como una violación del derecho internacional. Esta es la situación legal internacional vigente hasta ahora. La opinión mayoritaria de la comunidad internacional es hoy que el estatus final de la ciudad debe resolverse primero mediante negociaciones entre israelíes y palestinos, algo que no va a suceder. Israel no va a negociar con los palestinos porque ellos siempre han dicho firmemente que Jerusalén es su capital indivisible y siempre lo ha dicho Netanyahu en sus últimas declaraciones. Ellos no van a sentarse a dialogar nada. Su objetivo es totalmente claro: ocupar todo el territorio de Israel, incluido por supuesto Jerusalén. Todo será de ellos. No habrá diálogos, no habrá absolutamente nada. Así que por más que la comunidad internacional lo quiera, lo pida, eso es imposible. En este contexto, los líderes palestinos insisten en que el eventual traslado de una embajada a Jerusalén constituye entonces una violación del derecho internacional y un enorme revés para las esperanzas de paz. En 2018, el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén desató semanas de violencia con decenas de fallecidos y heridos en ese lugar. Si la potencia principal del mundo ya trasladó su embajada a Estados Unidos y lo siguieron varios países, esto es un mensaje muy claro a la comunidad internacional. Ya el líder, la potencia, ¿no?, mundial, marcó el camino a seguir hacia el futuro cercano. Y el camino es que Jerusalén comenzará a ser la capital indivisible del Estado de Israel. Esto no lo frena nadie. Ya esto prácticamente es un hecho. Y el aceleramiento de los asentamientos o de las ocupaciones ilegales en Jerusalén Este así lo ha demostrado. Esto no hay marcha atrás. Ellos saben que el tiempo de su Mesías, que el tiempo de su tercer templo, que el tiempo del cumplimiento de sus profecías que hace miles de años están esperando es inminente. ¿Y eso qué representa para el resto de la humanidad? Representa el tiempo de tribulación, como se conoce religiosamente, o más bien el tiempo del fin, donde está muy cercana la aparición del falso Cristo, la encarnación en un cuerpo físico de la maldad que invadió el planeta Tierra hace miles de años. El líder de control global que someterá a la humanidad a un control nunca antes visto y que querrá destruir mental, física y espiritualmente a la humanidad terrestre para consumirla y apoderarse ellos del planeta entero. Esa es su intención, porque así su Dios les prometió que la tierra sería de ellos, y la tierra prometida no solamente es Israel, sino todo el planeta Tierra. Eso es lo que ellos creen, porque se sienten y se creen como la raza superior, los elegidos de Dios, los que van a reinar y gobernar en este mundo y pondrán bajo sus pies a los Goyim, los que consideran que somos una raza inferior, los humanos naturales,
y que realmente somos los dueños de este planeta. Ellos querrán apoderarse de todo eso y lo harán por un tiempo mientras su Mesías esté en pie. Un gobierno que, como lo dicen varias profecías, no durará demasiado tiempo, porque ese Mesías será destruido junto al Mesías del pueblo árabe que también va a venir. Ambos pueblos que han sometido a la humanidad históricamente en distintos conflictos bélicos, ambos pueblos también desaparecerán. Las dos razas de la serpiente de Ismael e Isaac, estos linajes que han sumido en la desesperación a la humanidad, van a desaparecer. Y el planeta recobrará su condición, recobrará la vida y la naturaleza que también fue manipulada. Y al final, quienes heredarán la tierra serán los que siempre han pertenecido a ella y los legítimos dueños de este planeta. No son ellos no son dueños de nada, ellos son invasores, colonizadores. De hecho, ese proceso de colonizar, de invadir tierras, lo aprendieron de su Dios, ya que estos falsos dioses del pasado, eso era lo que hacían antes de llegar al planeta Tierra. Invadían mundos, llegaban a planetas y ciudades que ellos no construyeron, las invadían, saqueaban, consumían todos los recursos del planeta y destruían a las humanidades. Eso hicieron durante mucho tiempo Jehová y sus ejércitos en sistemas planetarios antes de llegar al sistema solar. Una vez llegan a este sistema solar hacen lo mismo y eligen un pueblo para que a nivel terrestre apliquen la misma estratagema de colonización, de masacres y de abusos en contra de las poblaciones que realmente son los legítimos dueños de esos territorios. Si vemos el Antiguo Testamento, el modus operandi de este pueblo elegido por este falso Dios siempre ha sido el mismo. Un comportamiento heredado que siguen replicando hasta la actualidad y a través de ese modus operandi pretenden controlar toda la tierra. Llegó su tiempo, ellos lo saben, por eso están acelerando de manera definitiva la ocupación de Jerusalén. Ya esto está siendo reconocido por varios países a nivel internacional, porque cuando lo hicieron en el 67 no fue reconocido, ya está siendo reconocido. Ya empezó Estados Unidos desde el 2017 y le han seguido varios países. Y el señor Javier Milei es pieza clave para ellos en el tema de América Latina. También trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, porque Javier Milei es pro Israel, es un mesiánico. Y varios expertos, como dice acá, les preocupa las analogías bíblicas que él hace, cómo enaltece las profecías de Israel, su relación con ellos, y él parece que fuese más presidente de Israel que de Argentina, porque pareciese que velara más porque se cumplan los propósitos y los intereses de Israel que los de los mismos argentinos. Milei obviamente trabaja para los intereses del cuerno pequeño. Ya lo ha demostrado. Entonces, ahí el pueblo argentino pues está bajo las manos de un personaje que está preparando el advenimiento del Mesías hebreo. Eso es indudable. Ahora llega Donald Trump, muy seguramente en 2024, en las elecciones, y es otro de la misma línea de Milei. Y esto quiere decir que tanto Trump como Milei, desde el lado de Norteamérica y Suramérica, van a apoyar los intereses de Israel. Van a impulsar todo lo que puedan. En Europa hay muchos otros presidentes que apoyan los propósitos de este supuesto pueblo elegido. Y prácticamente la única oposición que tendrán en el mundo, hacia un futuro muy cercano, la oposición que tendrán serán el pueblo árabe. Será lo único que tendrán como oposición. El resto del mundo estará con ellos, llevarán a cabo sus planes y lo único que le quedará al pueblo árabe es esperar a su Mesías. Ambos pueblos se destruirán. Este es el panorama actual de Jerusalén y lo que viene ocurriendo en la geopolítica internacional para facilitarle el camino a este pueblo, al pueblo de Yahvé, al pueblo del falso Dios de la tierra. Vemos cómo las naciones se están aliando y están moviendo sus embajadas a Jerusalén porque ya saben lo que se viene. Ya todo está preparado para el escenario del tercer templo y la venida del Mesías hebreo. Esa es la línea que las potencias del mundo deben seguir. Y esto en los próximos meses, hay que estar muy atentos, o quizás en 1 o 2 años máximo, podríamos estar presenciando primero la ocupación total de Jerusalén y el inicio de la reconstrucción del tercer templo. Y cuando eso suceda es porque el Mesías de ellos
ya está sobre la Tierra. Hay que estar muy pendientes a eso. Bien, no es nada más por el día de hoy. Quería resaltar estas noticias que no salen en medios de comunicación oficial, pero aquí las traemos para que veamos esa otra cara de lo que está sucediendo allá desde el 7 de octubre. Pónganme en los comentarios qué opinan de esto. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.